¿Conoce usted a su esposo? Usted terminará decepcionada si su meta es cambiar a su esposo. Su meta debe ser su cambio personal, pero usted cumplirá su función como esposa cuando su conducta sabia lo motive a cambiar. Si usted cambia y vive en obediencia y él no cambia y elige la desobediencia, ya sabe quién tendrá contentamiento por someterse a Dios y sus mandamientos. Capítulo 9. Conozca cómo motivar al cambio de su esposo. Lo que escribo en este capítulo es el resultado de mi permanente búsqueda de equilibrio para poder aconsejar a los cónyuges con sabiduría y discernimiento. Mientras más ayudaba a los matrimonios, era más consciente de mi dureza hacia los hombres y lo tierno que era con las mujeres. Es difícil no ser duro con los varones cuando el propósito de Dios para la vida de un marido es que asuma su desafío en la relación conyugal, ya que muchos de los conflictos que se dan en la vida matrimonial se deben a la ausencia o lo inapropiado del liderazgo masculino. Sin embargo, me di cuenta que había muchas mujeres que por diversas razones no obedecían a sus esposos, ni entendían siquiera el concepto de tener respeto por ellos de la forma como Dios lo demanda. Es cierto que existen hombres que no aman ni respetan a sus esposas y son desobedientes por no cumplir la orden divina tal como lo explico en el libro que complementa estas enseñanzas y que se titula ¿Conoce usted a su esposa? Pero también es cierto que hay mujeres desobedientes que, a pesar de la orden divina de respetar a sus maridos y sujetarse a ellos, deliberadamente no lo hacen, ni se imagine que Dios desea bendecir a la pareja, ni tampoco deben creer que disfrutarán de un vínculo saludable. Debido a que usted no puede cambiar a su esposo, ni siquiera se ponga esa meta. Yo quiero evitarle la frustración que resulta de esperar algo que nunca logrará. Mi propósito en este libro ha sido que entienda que puede ser una esposa contenta si decide vivir con responsabilidad personal y comprometida con una vida de sabiduría y excelencia. Mi meta es que comprenda que si vive conforme a las ordenanzas divinas, logrará la realización que tanto anhela, aunque a su lado se encuentre un cónyuge irrealizado y amargado. Además, quiero que entienda que al ser auténtica y ayudar a la persona que ama para que tenga la posibilidad de elegir ser diferente, usted disfrutará una vida de contentamiento que muy pocas personas logran vivir. Todo individuo normal tiene la suficiente materia prima para vivir una existencia realizada en este mundo. Pero existe una gran paradoja pese a la capacidad que tenemos como individuos de lograr grandes cosas en la vida. No estamos dispuestos dentro de la vida familiar a tomar todos aquellos caminos y dar los pasos que son indispensables para el desarrollo de cada miembro. Estoy convencido que es posible encontrar realización en el matrimonio, pero será el resultado de la participación de ambos. Dios creó la familia de tal manera que sea el único lugar en el mundo en que el individuo encuentre su completa realización. Es decir, es el único lugar donde yo puedo y debo sentirme realizado, donde potencialmente existe la posibilidad de que seamos aceptados tal como somos. Pero la gente no ve al matrimonio de esa manera. Uno de los grandes errores en la vida conyugal es entrar sin la absoluta certeza de que voy a vivir toda mi vida con alguien que es diferente a mí y que mi meta no es cambiarlo, sino ser lo que Dios quiere. Al llegar al matrimonio tenemos problemas para aceptar que los conflictos como producto de las diferencias son parte de la vida, porque en la etapa de enamoramiento vivimos una fase irreal. En ese periodo de tiempo solo queremos mostrar lo que la otra persona quiere ver en nosotros y nos cuesta mostrar lo que realmente somos.
Cada uno está haciendo un gran esfuerzo por ser bien percibido, pues no quiere perder la relación, y estamos dispuestos a ocultar las cosas que pueden provocar un rechazo. He repetido hasta el cansancio sobre la importancia de aceptar las diferencias, y al escribir un libro con la intención de que usted conozca a su esposo, es esencial que comprenda cuán diferentes somos. Las distinciones son importantes, pero a la vez muchas veces presentan serios conflictos, especialmente a quienes no quieren aceptarlas. Recuerde que usted puede ser feliz aunque su marido no lo sea, y constituirse en un instrumento de motivación a la realización de su marido si vive sabiamente. Aprenda a tomar al búfalo por los cuernos. La mejor ilustración sobre lo diferente que somos los hombres de las mujeres la escuché en una conferencia. Los hombres y las mujeres fuimos comparados con los búfalos y las mariposas. Es verdad que los hombres somos más toscos y debido a nuestra forma práctica de enfrentar la vida podemos lucir como insensibles, pero también tenemos sentimientos. Debido a nuestra tendencia a mostrarnos como duros y que todo lo sabemos y lo podemos soportar, muchas veces pecamos de insensibles e incomprensivos. Y es verdad que existen muchos hombres que ni siquiera se dan cuenta que están hiriendo con sus acciones demasiado toscas y duras. Algunos, tal como lo hace un búfalo, pasan arrasando las cosas delicadas sin siquiera notarlo o planificarlo. Ellos pueden atropellar sin siquiera pensarlo y pueden hacer doler sin intentarlo. En cambio, la mariposa es muy delicada. Ella puede ser dañada aún por la brisa más suave, aunque no esté buscando ser dañada. La mariposa es tan sensible que Dios la creó para que esté consciente permanentemente de todos los cambios que ocurren alrededor y para que reaccione a la variación más mínima del medio ambiente en el que se encuentra. Ella, con gran rapidez, trata de evitar todo lo que puede dañarla. Si alguna vez ha tratado de atrapar alguna, notará la forma extraordinaria como puede esquivar los peligros. Pero si usted le arroja la más pequeñita de las piedras y le golpea, la destroza inmediatamente. El búfalo es muy distinto. Es duro y fuerte. A veces una pequeña brisa no logra moverle ni un pelo. Aún los vientos fuertes no son capaces de inquietarlo. Él sigue haciendo lo que ha planificado sin que le afecten las cosas pequeñas. Al pesado búfalo no le interesa pisar piedras pequeñas, ni las flores pintorescas. No le molestan las pequeñas moscas que se paran en su lomo, ni las espinas que toca a su paso por espesos matorrales. Si usted le tira una pequeña piedra, no se inmutará ni le prestará atención. El búfalo no es un destructor ni un animal despreciable, solo que debido a su gran peso y fortaleza, mientras avanza va pisando las pequeñas flores hermosas. Más bien es obvio que su fortaleza es una ventaja. Tampoco los hombres debemos ser cuestionados y despreciados porque Dios nos hizo más prácticos que las mujeres, ni ellas porque Él las hizo más delicadas. Dios nos hizo diferente y esas distinciones son hermosas cuando entendemos que no podemos cambiarlas y debemos disfrutarlas. Los hombres nos inclinamos a pasar por alto las cosas pequeñas y luchar con dureza para vencer los problemas difíciles. Lo triste es que el búfalo no puede beneficiarse de la ternura de la mariposa, ni la mariposa de la fortaleza del búfalo, pero esto no debe ocurrir con el hombre y la mujer. Los seres humanos, debido a la inteligencia que Dios nos ha dado, tenemos la capacidad de organizar de tal forma nuestra vida que podemos disfrutar de las diferencias y utilizarlas para el apoyo mutuo. Deben aprender a beneficiarse aprovechando sus características particulares. La mujer debe aprender a beneficiar a su esposo con sus características peculiares, elegir una actitud adecuada,
y pensar que ella es sustentada por el cual demuestra su fortaleza y busca formas prácticas y no solo emocionales de enfrentar los conflictos conyugales. Así como la mujer no debe ser despreciada por ser tierna y delicada como una mariposa, así tampoco el hombre debe ser despreciado por ser fuerte y menos sensible como un búfalo. Fue Dios quien nos hizo diferentes, y esas cualidades son hermosas cuando entendemos que no podemos cambiarlas y que debemos hacer todo esfuerzo para vivir con respeto y dispuestos a disfrutarlas. Estrategias para motivar al cambio. Le recuerdo una vez más que su meta no es cambiar a su marido. Sin duda usted lo ha intentado y está decepcionada. La meta que debe tener es ser la mujer única para que él sea motivado a ser el hombre ideal como Dios lo desea. Si él elige ser el varón que el Señor quiere, ambos serán beneficiados. Si él se niega, usted continuará recibiendo los beneficios de actuar como debe. Con esto en mente, compartiré algunas sugerencias para que se transforme en un instrumento de motivación para su esposo. Acepte la realidad. Son diferentes. Siempre recuerde que venimos de un trasfondo diverso y somos personas distintas, que pensamos diferentes y que Dios nos dio un sexo opuesto. Su marido no puede pensar como usted. Él seguirá siendo hombre toda la vida. Sé que esto le crea un problema, pero no solo a usted, sino también a él, pues no es fácil relacionarse sabiamente con una persona tan diferente. Pero acepte su realidad. Ahora está unida en una relación matrimonial con una persona con quien debe tener metas y planes comunes, pero que es diferente. Viene de un hogar, de una familia distinta, y llegó a su vida con costumbres propias. Uno de los más grandes errores que cometemos es querer cambiar a la otra persona, y lo peor es que ambos están pensando exactamente lo mismo. Sin duda, su marido está pensando en cambiarla porque no es la mujer perfecta y sabia que todo hombre quiere encontrar. Usted también tiene defectos y actitudes que a él le molestan, tal como le disgustan los defectos de él, y por ello lo intenta cambiar. Pero usted siempre tiene la esperanza de que algún día lo cambiará. Muchas mujeres piensan que más adelante, con un poquito más de paciencia, unos gritos por aquí y una pelea por allá, unas lágrimas hoy y un insulto mañana, lograrán que su búfalo se convierta en una tierna mariposa. Lo triste es que esta batalla entre el búfalo y la mariposa no tiene sentido y terminará decepcionada. Sus técnicas no son sabias si por su decepción en enero lo saca de la casa y por su confusión en febrero lo vuelve a recibir y luego durante un mes llega a acuerdos que le brindan esperanza y al siguiente mes le grita, maltrata, ignora y realiza constantes súplicas con el propósito de que cambie porque llegó a la desesperanza. Y luego en abril usted huye donde su mamá para utilizar otra herramienta de presión mientras sigue buscando el secreto que en algún momento le permitirá convertirse en la primera mujer que consiguió el cambio de su marido. No me extraña que muchas mujeres vivan decepcionadas, pues quien así actúa no está enfrentando la vida de una forma adecuada. Lo único que han hecho las esposas que reaccionan mal porque sus maridos no cambian es preparar el terreno para conflictos más serios. Cuando la manipulación hace su aparición y ambos creen que esa es la fórmula para manejar la situación, no solo saldrán heridos, sino que están acumulando sentimientos de rechazo que los convertirá en bombas de tiempo, y en algún momento una pequeña chispa hará que todo explote. Para motivar a su marido al cambio de las actitudes negativas, acepte que él es diferente y permita que sea hombre. Haga notar sus desacuerdos y no permita acciones pecaminosas, pero no siga intentando que él actúe y responda siempre de la forma que usted como mujer respondería.
No me extraña que muchas mujeres vivan decepcionadas por el rechazo que sienten de sus esposos, porque los gritos, el maltrato y la constante presión no motivan al cambio, sino a la rebelión. Acepte una verdad. Ni usted ni él cambiarán todo. Acepte la realidad. Usted nunca será todo lo que su marido espera, ni él será todo lo que usted quisiera. Nunca olvide que hay cosas que deben ser cambiadas imprescindiblemente y otras deben ser aceptadas pacientemente. A muchas mujeres les perturba el hecho de que su esposo sea diferente y continúe así. La mayoría de las mujeres tienen una imagen preconcebida de los hombres, basada en el hogar de donde provienen, y esa es la idea de lo que su esposo debería ser. Si ellas tuvieron un padre ordenado, darán la vida por tener un marido ordenado, y si les tocó un marido desordenado, darán la vida por cambiarlo. Si su padre fue un hombre respetuoso y usted fue la única niña en la casa y la trataron delicadamente, va a ser una mujer que espera que su esposo le trate así también, y terminará decepcionada pues usted eligió a un hombre que fue criado con padres que rara vez lo acariciaron, y usted se siente ignorada. Es cierto que él puede y debería cambiar, pero es él quien debe hacerlo. Si su marido es como un robot y actúa como insensible, por supuesto que debe cambiar. Si él es insensible y le trata bruscamente, por supuesto que usted debe poner límites y no permitir que le hagan daño. Pero es precisamente esa confrontación sabia y constante la que le puede motivar a cambiar, y no las discusiones y la presión que solo le motiva a la rebelión. Recuerde que así como usted tiene expectativas de que su esposo cambie, él también tiene el mismo deseo, pero existen cosas que no necesitan cambiar. Usted no cambiará algunas cosas que son parte de su personalidad. Si usted es alegre y extrovertida, seguramente no dejará de serlo solo porque su marido es más callado e introvertido y quiere que sea como él. Pero recuerde que tampoco necesita dejar de ser callado e introvertido solo porque usted quiere que cambie. Si su padre fue un buen jardinero y le encantaba dedicarse a arreglar el jardín y disfrutaban de una alegre experiencia, y ahora espera que su esposo haga lo mismo pese que odia la jardinería, terminará decepcionada. A él no tiene por qué gustarle lo que usted le agrada. Si decide tener un jardín de 1 kilómetro, debe aceptar la responsabilidad de mantenerlo, pero no obligar a su esposo o sentirse decepcionada porque él prefiere ayudar en otra cosa que acompañarle en las labores de jardinería. Si su marido es grosero, por supuesto que tiene que cambiar, y ese comportamiento usted nunca lo debe aceptar, pero hay cosas que son parte de su personalidad y de su género que no necesitan cambiar. Exalte las virtudes. Tristemente, algunas esposas se convierten en permanentes y diarias buscadoras de defectos de sus esposos. Recuerde que su pareja, igual que usted, tiene virtudes y defectos. Por supuesto que los defectos, que son verdaderos y no simples diferencias que usted ve, tienen que ser cambiados. Pero no se convierta en una busca defectos a tiempo completo. Me imagino que su marido también tiene algunas virtudes. No se olvide de exaltar las virtudes y de paso, no ande publicando en el periódico cuáles son los defectos de su esposo. He notado que en la mayoría de los matrimonios los conflictos se centran en los pocos defectos de su marido y no en las grandes virtudes que él tiene. Es necesario reconocerlas. Un hombre me comunicaba su molestia por la errónea actitud de su esposa al publicar sus defectos. Él decía: «Es cierto, yo fui desordenado y mi esposa muy ordenada, pero una de las cosas que más me molestaba era que en muchas conversaciones comentaba con los amigos sobre el desorden que yo tenía. Ella creía que así yo aprendería la lección, pero cada vez que lo hacía motivaba mi rebelión y pensaba que haría todo lo contrario por las molestias que generaba ese comentario imprudente».
Usted debe preguntarse si está viviendo una vida de gratitud, si está exaltando las virtudes de un esposo que siempre ha provisto para las necesidades económicas de su familia. Si su marido es ordenado, ¿cuándo fue la última vez que alabó esa virtud? Si él le ayuda en ciertos quehaceres de la casa, ¿le expresa su gratitud? Si su marido tiene buen genio y es paciente, ¿no cree que sea una virtud digna de ser exaltada? No olvide que a los hombres también nos alegran los estímulos, aunque seamos menos expresivos. Si usted le dice a su esposa, «Estás bonita», seguramente responderá con mucha alegría y emoción, pero si ella le dice, «Qué linda te queda esa corbata», tal vez lo máximo que escuchará será un «gracias». Que muchos hombres no seamos efusivos en nuestras respuestas no quiere decir que no somos alegres o necesitamos estímulos. Eso demuestra solamente que somos diferentes. Cuando he aconsejado a mujeres divorciadas que se han vuelto a casar y que ahora tienen problemas con el otro hombre, comúnmente tienen la tendencia a recordar las virtudes del primer marido. Esto sucede por una razón muy lógica, porque en el momento en que usted se separó por las diferencias y no por problemas serios y conoció a otro hombre con otros defectos y virtudes, usted comienza a añorar las cosas buenas de la otra persona y se olvida por un momento de todo lo negativo. El 99% de las mujeres divorciadas que viven con otro hombre añoran las virtudes del anterior. La razón es que cuando estamos en medio de la relación, tendemos a enfocar en lo negativo, en las debilidades, dar por lógicas las virtudes y fortalezas y no expresar la gratitud por las características positivas del cónyuge. Actúa con sabiduría y es una fuerza motivadora la esposa que con sabiduría confronta los defectos, pero que también con gratitud reconoce las virtudes del esposo que desea motivar al cambio. Una mujer motivará a cambiar a su esposo si acostumbra a confrontar sus defectos con sabiduría y expresar su gratitud constantemente por las virtudes que él exhibe regularmente. Espere con paciencia. Recuerde siempre que su marido no puede cambiar súbitamente. Es imposible que un hombre que se ha acostumbrado a vivir de una forma cambie de la noche a la mañana y solo después de unas pocas confrontaciones. Los cambios son posibles, pero generalmente son producto de un proceso. La esposa debe recordar que ella tampoco ha modificado todo lo que quisiera y que los cambios realizados no los ha logrado implementar rápidamente. Es difícil cambiar y es mucho más complicado hacer modificaciones porque es algo que ha estado acostumbrado a practicar y además porque su mismo cónyuge le ha permitido vivir de esa manera. Es complejo hacerlo cuando la misma persona que ahora quiere que cambie fue la que permitió esa conducta. Si usted por años trató de confrontar alguna acción errónea de su marido, pero cuando él no cambiaba, se olvidaba y no volvía a hacerlo, él siempre pensará que estas nuevas confrontaciones no necesariamente serán consistentes y creerá que puede seguir viviendo equivocadamente. Pero si usted persiste con energía y consistencia, insiste con sabiduría e inteligencia y espera con paciencia y prudencia, motivará con gran sabiduría que su esposo vaya realizando cambios cada día. Es sabio tener paciencia y seguir confrontando con prudencia. Una esposa logra algo importante cuando consigue que su esposo esté abierto a una conversación sincera y que si antes no le escuchaba, ahora por lo menos cambie y decida aprender a conversar. Usted habrá avanzado si ahora él está dispuesto a buscar ayuda y aceptar ser evaluado y confrontado cuando se ha equivocado. Recuerde que la aceptación de la exhortación y la admisión de la falta son los primeros pasos para realizar un cambio. Podemos motivarnos a tener paciencia cuando estamos dispuestos a admitir en la práctica que no somos perfectos. Usted sabe que su marido es imperfecto y sin duda le es difícil admitir el error que comete.
Su esposo y sus hijos son pecadores y se van a equivocar una y otra vez. Debido a su condición, van a dedicar tiempo para hablar de los problemas y buscar acuerdos para cambiar, y es muy posible que se vuelvan a equivocar. Es necesario que aprendamos a aceptar las debilidades y flaquezas de la otra persona. Hay debilidades a las cuales tenemos que amoldarnos y debemos desarrollar la paciencia para seguir comprendiéndonos. Recuerdo que alguien que estaba en su segundo año de matrimonio le dijo alguna vez a un amigo: «Creí que me iba a casar con un ángel y descubrí que eso no era verdad». Entonces el amigo le dijo: «Mejor que no te casaste con un ángel, porque los ángeles siempre usan la misma ropa, pasan todo el día volando y tienen un solo sexo». Debemos entender que cuando nos casamos, lo hacemos con personas, no con ángeles, con seres que tienen debilidades, defectos, y que es nuestra responsabilidad aprender a vivir con ellos. Usted motivará a su esposo a cambiar si tiene paciencia para esperar. Recuerde siempre que aunque su esposo desee trabajar en sus defectos y hacerlo sinceramente, es muy difícil realizar cambios súbitamente. Exprese sus sentimientos con sabiduría. No necesita esconder sus sentimientos. Es mejor demostrar sus emociones en la relación con su esposo, solo que debe hacerlo con equilibrio y sin dramatismo. Expresar sus preocupaciones, admitir su frustración, comunicar sus sentimientos de decepción no es malo. Lo dañino es expresarlos de una forma equivocada. Cuando esté preocupada, se sienta molesta, esté triste o decepcionada, busque el momento oportuno, hable con claridad, muéstrese honesta y hable con tacto, hágalo amigablemente. Trate de demostrar empatía con su esposo. Empatía es la habilidad de identificarse con los sentimientos de la otra persona. Hable con sinceridad, muestre preocupación genuina por la situación, pero no cambie su actitud ni su deseo de frenar y detener las acciones y actitudes que le han herido, pero sin responder erróneamente. Recuerde que lo que lleva dentro saldrá a la luz. Si está molesta, triste, decepcionada, usted lo mostrará de alguna manera, aunque lo intente esconder. Por eso es mejor elegir la forma sabia como dará a conocer sus sentimientos. No piense que mostrar las emociones es fácil, pero es peor vivir siempre tratando de esconderlas. Tampoco crea que hacer visibles sus emociones le garantiza que será comprendida, pero sí le asegura que está haciendo lo correcto. Cuando uno no se siente bien debe confesarlo. Cuando se está molesto debe comunicarlo. Cuando lo comunica debe hacerlo con sinceridad y aunque la respuesta sea errónea, debe responder con sabiduría y tranquilidad. Esa respuesta no le asegura que será comprendida, pero sí que tiene la respuesta debida. La esposa herida o molesta debe expresar sus sentimientos con apertura y honestidad, pero no debe dejarse dominar por las emociones. Ella debe responder con la actitud apropiada, aunque no reciba la respuesta que espera, pues solo actuando con sabiduría experimentará la paz que tanto anhelaba. Evite utilizar el ataque. La peor estrategia que una mujer puede utilizar es tener la tendencia a atacar, pues de esa manera nunca motivará a su esposo a cambiar. Por supuesto que cuando su esposo actúa mal, necesita una seria confrontación, pero los ataques son armas de destrucción. Es cierto que a veces él se vuelve irritante y provocador, pero la alegría o tristeza que usted experimente no se deberá al error de su esposo o a su mala actuación, sino a su sabia o necia reacción. Usted puede ayudar a su esposo hablando con sinceridad, pero con firmeza cuando es apropiado, diciendo palabras suaves y bien pensadas o palabras fuertes y duramente expresadas, pero siempre con la intención de confrontar el problema, nunca con el deseo de atacar a la persona. Evite agredir a su cónyuge, más bien ataque el problema que él provocó.
Usted tiene derecho a enfadarse y demostrarlo, pero no debe hacer algo malo o destructivo como producto del enojo, porque cuando reacciona pecaminosamente con quien le atacó, usted no es muy diferente. Evite hablar cuando está muy enojada y no puede tener control de sí misma. Nunca encontrará una buena solución en su reacción motivada por el enojo descontrolado y su frustración. Cuando usted utiliza ataques a la dignidad de la otra persona, insulto, maltrato, amenazas, gritos y palabras irritantes, no motiva a mejorar la relación, sino que está preparando el terreno para empeorar la situación. Evite las palabras siempre y nunca, pues ellas muestran actitudes y comentarios extremos que atacan la verdad. Ninguna persona nunca habla, nunca se calla, siempre grita, siempre insulta, siempre molesta, siempre pelea, nunca apoya. Más bien, esos comentarios siempre son extremos que nunca deben utilizarse. Evite hablar cuando esté muy enojada y no puede tener control de sí misma, pues nunca encontrará una buena solución si reacciona en forma inapropiada, como producto de su frustración. Nunca debe agredir al cónyuge, pero siempre debe atacar al problema que fue provocado por él. Nunca deje de perdonar. El perdón es la manera de procesar el dolor, la molestia, los traumas, las heridas que pueden provocar las fallas, pecados y errores de los cónyuges. Los problemas que destruyen nuestra vida no son los que nos crean los demás, sino los que creamos nosotros por nuestra errónea reacción frente a los problemas que nos provocan los demás. Todos nos equivocamos alguna vez y en algún momento necesitamos que nos perdonen. El perdón es clave en la vida matrimonial. No se equivoque, el tiempo no borra las cosas. Lo que sana las heridas y borra los traumas es el perdón que otorgamos cuando nuestro cónyuge lo pide arrepentido, e incluso cuando perdonamos y el cónyuge no se ha dado por aludido. Cuando perdonamos a quienes nos han ofendido, aunque ellos no se hayan arrepentido, somos nosotros los que evitamos llenarnos de amargura y resentimiento. Existen esposas llenas de resentimiento, pues no pueden perdonar los errores de sus esposos. Por supuesto que cuando hablo de perdón, también tengo que hablar del arrepentimiento. No se puede convivir saludablemente con alguien que persiste en cometer los mismos errores y pecados, y ni siquiera reconocerlos, y mucho menos arrepentirse. Pero se puede vivir saludablemente cuando actuamos en obediencia a Dios, así de parte de nuestro cónyuge no exista arrepentimiento. Los problemas que destruyen nuestra vida no son aquellos que nos crean los demás, sino los que creamos por nuestra errónea reacción frente a los problemas generados por otros.